¿Qué es un radiador? ¿Cuál es su función y sus fallas más comunes? El radiador es probablemente la parte más reconocible del sistema de refrigeración. Acostumbra a estar en el frontal del vehículo para recibir aire según circulamos y así rebajar la temperatura del líquido refrigerante que circula por su interior. Debemos comprobar ocasionalmente que el radiador no tenga fugas y sobre todo, que no esté obstruido. Los radiadores tienen láminas metálicas muy finas que si se estropean por pequeños impactos o se tapan por la suciedad puede hacer que el radiador no disipe el calor de la forma adecuada, dando lugar a un sobrecalentamiento. En lo relativo a los radiadores, también puede darse el caso de que esté obstruido por una parte interna, debido a un líquido refrigerante en mal estado, conviene cambiarlo cada 2 años, o a suciedad que pueda llevar a cabo una limpieza en un taller especialista, siendo una labor más económica que la sustitución del radiador. El radiador consta básicamente de los siguientes elementos. Tapa de llenado. Aunque algunos sistemas no lo montan y se realiza el llenado por otro elemento del sistema, es por el donde se llena se rehace el nivel del refrigerante. Si el sistema no es de circuito cerrado, como sucede en la mayoría de vehículos industriales o agrícolas y en determinados modelos de automóviles de turismo de cierta antigüedad a pesar de usar el sistema de circuito cerrado, el tapón lleva incorporadas 2 válvulas. Una de vacío para impedir que se forme un vacío en el sistema cuando éste se enfría y otra de presión que permite que el refrigerante o el vapor escape por el orificio de reboce alcanza una determinada presión el circuito de refrigeración. Con el sistema de presurización del circuito de 0,48 bares, se consigue elevar el punto de ebullición del agua hasta los 110 grados C. Conducto o entrada del agua caliente. Procedente de la parte superior de la culata. Conducto o salida del agua refrigerada, mediante el cual es devuelta el agua a la entrada del motor. Elementos refrigerantes. Consiste en unos pasos de agua que forman un panel y unos elementos laminares por donde la circulación del aire toma el calor. Las dimensiones y el tamaño de esta superficie, así como el coeficiente de transmisión del calor del material constructivo garantizan en buena medida la eficacia del sistema. Orificio o conducto de desagüe. Por donde al aumentar el volumen del agua por efecto de la temperatura saldrá el agua sobrante del circuito. En un sistema actual, este sobrante de refrigerante es reconducido en un elemento llamado expansor. Recipientes de agua, dispuestos a ambos lados, los llamados de flujo transversal que posibilitan radiadores y perfiles de vehículos más bajos, en su parte superior e inferior en aquellos llamados de flujo vertical, hacen las veces de depósito del agua fría y caliente. Tipos de radiadores. Básicamente se distinguen 2 tipos de radiadores: el sistema tubular y de panal. La mayoría de vehículos montan radiadores tubulares formando el elemento refrigerante numerosos tubos planos que unen los 2 recipientes de agua y por donde está circulando. Horizontalmente y soldadas a los tubos, se dispone una serie de aletas que favorecen la evacuación del flujo térmico. Modernamente, los recipientes o depósitos se construyen en plástico en lugar de cobre o latón y los conductos y tubulares en acero o aluminio como las aletas realizadas de una aleación de aluminio de silicio que además de economizar y facilitar la fabricación proporciona, al poder laminar más finamente, un coeficiente de transmisión del calor más elevado y mayor resistencia mecánico que las de plomo o estaño de los radiadores de cobre o acero. Los radiadores de panal, bien del tipo de nido de abeja o el de láminas, aunque a igual superficie proporcionan una mayor transmisión de calor, la dificultad de su fabricación y su costo lo hacen desaconsejable. Fallas más comunes del radiador. Fallas por corrosión. Oxidación en la estructura del panal, se produce por un anticongelante de mala calidad o mezcla de agua y anticongelante inadecuado. Oxidación saturada en los tubos. Se tapan los tubos de circulación en las partes laterales del panal. Fallas por factores externos. Basura. Obstrucción del flujo del aire por incrustaciones de basura, insectos, polvo, etc. en el núcleo del radiador. Vibraciones. Se pueden romper o fracturar los tanques de plástico. Choques vehiculares. Se pueden dañar las aletas del panal, láminas o los tubos de circulación. Daños por fugas. Cuando las mangueras están muy dañadas en las uniones con el radiador. Cuando se daña o rompe el gollete o el grifo de drenado. Cuando está muy desgastado el tapón y no guarda bien la presión del sistema.